función, hemos hallado su función inversa, luego hemos evaluado la función, es decir, hallado la tabla. Finalmente graficamos. A todo eso se le llama análisis de una función. En este caso hemos analizado una función lineal. La función y igual a 5x más 7. Esa función hemos analizado. Si se fijan, en una función lineal no hay ningún riesgo de indeterminación, no hay riesgo de división entre 0, no hay riesgo de raíz par de negativo y no hay riesgo de logaritmo de no positivo. No hay ninguno de los tres riesgos, así que el dominio son todos los números reales. Despejamos luego la variable x, despejamos y analizamos a lo que corresponde a y. En el lado derecho analizamos y no hay riesgo de división entre 0, la variable no está en el denominador, entonces no hay riesgo de división entre 0. No hay riesgo de raíz par de negativo porque la variable no está dentro de una raíz par, y no hay riesgo de logaritmo de un no positivo porque la variable no está dentro de un logaritmo. Entonces la imagen también son todos los números reales, ¿ya? Para la parte de la gráfica, cuando no hay ningún riesgo en el dominio, no hay ningún riesgo en la imagen y son el dominio todos los números reales. El dominio son todos los números reales, la imagen son todos los números reales. Entonces, cuando el dominio son todos los números reales, vamos a graficar. Para graficar, primero vamos a evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar? Vamos nosotros a escoger 5 valores de x. ¿Ya? Si el dominio son todos los números reales, primero al medio escogemos el número 0 y arribita del 0 en x escogemos dos números negativos. Abajo del 0, dos números positivos. ¿Listo? Luego evaluamos la función. Evaluar significa agarrar la función y copiarla tal como está, pero a x meterla dentro de un paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar la función para cada valor de x. Cuando x vale menos 3, entonces ¿qué hacemos? Nos copiamos esta, nos la copiamos en todo momento, y lo único que vamos a hacer es cambiar en lugar de x por el valor que estamos reemplazando de x. ¿Ya? De esa manera vamos a calcular y para cada valor de x. Para cada valor de x hemos calculado su valor de y. Entonces x menos 3, y menos 8. Para x igual a 4, y vale 27. Finalmente representamos cada uno de esos valores, los representamos sobre la recta de los números reales, sobre el eje, sobre el plano cartesiano, perdón, y ahí tenemos la función, que en este caso es esta la función. La función es esta línea recta, ¿ya? Para una función lineal, el dominio son todos los números reales y la imagen son todos los números reales. ¿Listo? Ahora vamos a resolver otro ejemplo. Vamos a analizar la función potencia, que es y igual a x al cuadrado más 2, o f de x igual a x al cuadrado más 2. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es analizar el dominio. Para analizar el dominio, nos copiamos nuestra función. Para analizar el dominio, lo que hay que hacer es analizar la variable independiente x. ¿Ya? Entonces la vamos a analizar. Nos copiamos la función, ya no escribimos f de x, sabemos que la función es y que está en función de x. Aquí está la función. Ahora, para el análisis del dominio nos fijamos en esta parte. Analizamos la variable x, es decir, analizamos el miembro derecho de esta función. Ahí observamos, ¿existe alguno de los tres riesgos de indeterminación?
¿Existe el riesgo de división entre 0? No, porque no hay ninguna fracción y la variable no está en esa fracción como denominador. ¿Existe el riesgo de raíz par de negativo? No, porque no hay ninguna raíz par y la variable no está dentro de raíz par. ¿Existe riesgo de logaritmo de no positivo? Tampoco, porque no hay ningún logaritmo y la variable no está dentro. Entonces escribimos nosotros: no existe ningún riesgo. Este símbolo es no existe. No existe ningún riesgo de indeterminación. No existe ningún riesgo de indeterminación. Por lo tanto, nosotros escribimos el símbolo de por lo tanto, estos tres puntitos, que nos dice: como no hay ningún riesgo de indeterminación, como no existe ninguno de los tres riesgos de indeterminación, entonces el dominio son todos los números reales. ¿Ya? El dominio son todos los números reales. Y lo vamos a escribir así. El dominio de la función es x que pertenece a todos los números reales. X que pertenece a todos los números reales. Listo. Entonces, ni bien hallamos el dominio y nos dice que el dominio son todos los números reales, podemos escoger el número 0, podemos escoger negativos el menos 1, menos 2, podemos escoger el 1 y el 2. ¿Me han entendido? Ni bien hallamos que el dominio son todos los números reales, entonces siempre escojan al 0, al menos 1, menos 2, 1 y 2. O pueden escoger otros números si es que quieren complicarse un poquito más, pero yo les recomiendo directamente el 0, dos números negativos cercanos, dos números positivos cercanos. Ya hemos hallado el dominio. Ahora hay que hallar la imagen de la función. Para hallar la imagen de la función ahora hay que analizar y. Para analizar y tenemos que despejar la variable x. Entonces primero vamos a copiarnos la función y despejamos x. Para despejar x aplicamos la ley de simetría. Aplicamos la ley de simetría y la ley de simetría nos dice: todo lo que está en el lado derecho lo escribo en el lado izquierdo, y todo lo que está en el lado izquierdo lo escribo en el lado derecho, tal como están. Esa es la ley de simetría. Después, para despejar x, para que esté solita en el miembro izquierdo, primero hay que deshacernos de los términos que no tienen a la variable. Este más 2 es un término independiente que no contiene la variable. Entonces, para deshacernos de ese término hay que sumar a ambos miembros el inverso de 2. Es decir, hay que sumar menos 2 a ambos miembros. Esa es una orden que nosotros damos. Los números no van solitos al otro lado, no pasan solitos al otro lado. Nosotros damos la orden. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Ese más 2 desaparece de ese lado y aparece en el otro lado con signo cambiado. Ya transpusimos términos, ¿no es cierto? A ese paso se le llama transponer términos. ¿Listo? Transponer términos significa que un término pasa al otro miembro con signo cambiado, pasa al otro miembro de la igualdad con signo cambiado. Pero nosotros tenemos que darle la orden: sumar menos 2 a ambos miembros, de tal manera que aquí le sumamos menos 2, desaparece, y aquí le sumamos menos 2 y se queda ahí. Listo. ¿Ya está despejada la variable? Todavía no. Para que esté despejada la variable, tenemos nosotros que sacar raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces le voy a insertar una ecuación. Voy a insertar una raíz cuadrada. Entonces,
como x está elevado al cuadrado, tengo que insertar una raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos a despejar x. Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros ocurre lo siguiente. Está en color rojo. Ocurre lo siguiente. En el miembro izquierdo, raíz cuadrada. En el miembro derecho, raíz cuadrada. ¿Qué colocamos ahí? Todo lo que estaba en el miembro izquierdo colocamos dentro de la raíz cuadrada. Todo lo que estaba en el miembro derecho lo colocamos dentro de la raíz cuadrada. Ahora, ¿qué ocurre? La raíz cuadrada, esa raíz cuadrada, se simplifica con el cuadrado del exponente. ¿Ya? Se simplifican y en el siguiente paso nos queda simplemente x igual a raíz cuadrada de y menos 2. Ya está despejada la variable. La variable x ya está despejada, ¿no es cierto? Ahora la analizamos a la parte derecha, analizamos a y, analizamos todo lo que está en el miembro derecho para hallar la imagen. Entonces observamos que analizando, ¿existe riesgo de división entre 0, jóvenes? No. ¿Existe riesgo de raíz par de negativo? Un momento, aquí hay raíz, es raíz par, es raíz cuadrada, y ahí adentro está la variable, sí. Existe riesgo de raíz par de negativo. Ya, existe el riesgo de la raíz par de negativo. Entonces hemos analizado al miembro derecho. Existe riesgo de raíz par de negativo. Existe ese riesgo y nosotros le vamos a poner mejor un símbolo. Existe. Bueno, jóvenes, entonces hemos identificado que existe este riesgo de raíz par de negativo. ¿Qué tenemos que hacer? En un siguiente paso nosotros establecemos cómo evitar ese riesgo. ¿Cómo se evitaba? Todo el interior de la raíz, copiamos, pegamos, y todo ese interior lo igualamos a 0. Después despejamos la variable. Para que esté despejada esta variable, el menos 2 tiene que pasar al miembro derecho. Entonces y igual a 2. ¿Ya? Menos 2 pasa al otro lado con signo cambiado. Y igual a 2. ¿Ya? Lo que sigue es retirar ese 2 del dominio. Perdón, ahora estamos analizando la imagen, entonces retirar el 2, así, el 2 de imagen. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense, tenemos nuestra imagen de la función que va a ser todo número y que pertenece a los números reales menos el conjunto que contiene el número 2. ¿Ya? Entonces, para el número 2, para y igual a 2, no va a existir la función. Ahí va a estar rota la función. ¿Listo? Porque en ese número, cuando y es 2, se hace indeterminación. Veamos entonces cómo quedaría. A ver, no, perdón. Teníamos que igualar. Para que exista, perdón, aquí, no. Ese paso era para división entre 0. Para que exista,
para que exista la raíz par, el interior no tiene que ser negativo, entonces lo tenemos que igualar, el interior de la raíz par lo tenemos que igualar como mayor o igual que 0, porque existe la raíz par de 0 y existe la raíz par de los positivos, entonces el interior de la raíz par tiene que ser mayor o igual que 0. Despejamos, y mayor o igual que 2, entonces la imagen de la función es todo número y que pertenece al intervalo O que es mayor o igual que 2. Directamente podemos escribir esto: y mayor o igual que 2. Esta es nuestra imagen. Van a observar ustedes que la función solo va a existir para y 2 hacia arriba, hacia abajo no va a existir. ¿Listo? A ver, lo escribimos así. Esta es nuestra imagen. Por lo tanto, esa es nuestra imagen. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Despejamos la variable x. Para hallar la imagen, analizamos el miembro derecho, ya analizamos y. Observamos que y está dentro de raíz par. Entonces, para evitar el riesgo de raíz par de un negativo, igualamos todo el interior de la raíz par, lo igualamos a mayor o igual que 0. Despejamos y hallamos y mayor o igual que 2. Eso que acabamos de hallar es nuestra imagen de la función. ¿Ya? Es nuestra imagen de la función y nos dice y siempre va a ser mayor o igual que 2. Nuestra función inversa, lo único que hacemos es copiarnos. Hemos hallado x, hemos despejado x, entonces todo lo que está al lado derecho de la x es nuestra función inversa. Lo único que nos falta es cambiar y por x y ahí está. Esa es la función inversa de esta función potencia. Observemos, la inversa de una función potencia es una función radical. ¿Ya? La inversa de una función donde x está elevado a una potencia es una función donde x está dentro de una raíz. La inversa de una función potencia es la raíz. La inversa de una función raíz es una potencia. ¿Ya? Entonces tenemos el dominio, tenemos la imagen. Ahora vayamos a calcular. Nos hemos dado valores de x. 0, 1, 2 positivos, 0, 1, 2 negativos. Esos los hemos tomado, ¿por qué? Porque el dominio son todos los números reales, entonces podemos usar el 0, 3 números a la izquierda, 2 números a la izquierda, 2 números a la derecha. ¿Ya? Ahora nos copiamos nuestra función, así. Nos copiamos nuestra función, ahí está. Solo que decimos y va a estar dentro de paréntesis. Lo que vamos a reemplazar en cada momento es ese valor de x. Ya está. Entonces, todo esto nos lo vamos a copiar aquí. Recuerden, es como tener una maquinita moledora y en cada momento vamos a moler una cosa distinta. Ahí adentro yo le dejo espacio, ahí vamos a ir reemplazando los valores de x. Entonces de una vez yo me copio la máquina limpiecita para seguirla utilizando en cada momento. En cada momento entonces la misma máquina. Ahí están los valores o las funciones. Ya están todos del mismo tamaño. Ya. Ahora, vamos a ir reemplazando por partes. Entonces, reemplazamos valores de x igual a, primero el más negativo, x igual a menos 2. Eso significa que dentro de la
función donde iba x colocamos menos 2. Menos 2. Ya está. A ver, menos 2 al cuadrado, 4 positivo. Cualquier número elevado a potencia par siempre se vuelve positivo. Menos por menos, más. 2 por 2, 4. Menos 2 al cuadrado, 4. Más 2, 6. Ese es el valor de y cuando x vale menos 2. Entonces, y vale 6. ¿Ya? Ahora reemplazamos para x igual a menos 1. Ese lo copiamos, lo pegamos acá y decimos, reemplazamos para x igual a menos 1. Aquí adentro escribimos menos 1 y decimos, menos 1 al cuadrado, 1 positivo. 1 más 2 es igual a 3. Cuando x vale menos 1, y vale 3. Ahora, cuando x vale 0, miren este valor, ahora estamos reemplazando, cuando x vale 0, entonces reemplazamos dentro del paréntesis el 0. Cuando x vale 0, 0 al cuadrado, 0, más 2 igual a 2 números. Entonces cuando x vale 0, y vale 2. Reemplazamos. Cuando x vale 1, cuando x vale 1, reemplazamos dentro del paréntesis, en lugar de x, reemplazamos 1. 1 al cuadrado, 1, más 2 igual a 3. Igual a 3. ¿Ya? Ahora, nos falta reemplazar un valor más. Cuando x vale 2, entonces dentro del paréntesis, en lugar de la x, colocamos 2. Cuando x vale 2, 2 al cuadrado, 4. 4 más 2 igual a 6. Entonces aquí me olvidé, aquí va 3 y aquí va 6. De esa manera hemos evaluado la función para los valores de x que nos hemos dado nosotros mismos, pero sabiendo cuál es el dominio. Cuando el dominio son todos los números reales, nos damos el valor 0 y 2 números positivos y 2 números negativos. En nuestra tablita primero escribimos siempre los más negativos en ese orden, al medio el 0 y luego los positivos creciendo. ¿Ya? Entonces lo único que nos falta es representar estos pares, estas coordenadas, estos pares ordenados o coordenadas. ¿Ya? Los vamos a representar sobre nuestro eje de coordenadas. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Esta línea la voy a retirar. Y vamos a ir representando. Entonces tenemos los números así. Para este caso los voy a modificar. Ahí está el menos 2, aquí está el 1, más o menos ahí está el 2, y ahora sí, nuestro eje x, la x está debajito de la flecha y la flecha aquí es y. En el eje vertical vamos a colocar los valores. Bien, vamos a colocar aquí los valores. Yo voy a ir graficando. Entonces, lo que sigue después de haber evaluado la función, es decir, después de haber hallado la tabla, después de reemplazar los valores de x que nosotros mismos nos hemos dado como dato, por eso están como rojo, nosotros nos dimos esos datos de x, reemplazamos en la función y hallamos los valores de y. Una vez que tenemos estos valores, tenemos que representarlos en este plano de coordenadas. ¿Cómo se representan las coordenadas? X dice igual a menos 2. Cuando x es menos 2, entonces nosotros vamos a ver cuánto vale y. Vale 6. ¿Cómo se hace? Se hace más o menos así. Miren, jóvenes. Vamos a trazar una línea que va así. Y otra línea que va así. Ya, cuando x vale menos 2, y vale 6. Después, cuando x vale 1, y vale 3.
y el puntito donde chocan es la coordenada. Entonces fíjense, yo voy a llevar esta coordenada, ahí está el puntito donde chocaron, aquí está el otro puntito donde chocaron, y dice cuando x vale 0, y vale 2. Entonces ese puntito lo pongo donde está el 2, ¿ya? Después, cuando x vale 1, y vale 3. Cuando x vale 1, y vale 3. Y cuando x vale 2, y vale 6. Ahí está entonces. Y los puntitos donde chocan son las coordenadas representadas por estos pares ordenados, ¿ya? Entonces aquí es x menos 2, y 6, x menos 1, y 3, x0, y 2, x1, y 3, x2, y 6, ¿ya? Lo único que nos falta es unir esos puntos para hallar nuestra función. Miren, voy a dibujar. No. Vamos a hacerlo por partes. Esto. Pasa por ahí y se extiende. ¿Listo? Entonces esa es la función, y la voy a dibujar con otro color para que se vea mejor, un color rojo. Esa es la función y igual a f de x, en este caso y igual a x al cuadrado más 2. Ya, esa de rojo es la función y al cuadrado más 2. Ahora, algo más. Nosotros esta función la podemos seguir extendiendo hasta el infinito a la izquierda y hasta el infinito a la derecha. No sale así. Quería que salga así. Ya. Entonces fíjense, desde menos infinito viene, tiene esta forma y se va así. Esta es la función potencia y igual a x al cuadrado más 2. Miren, y siempre al resultado que salga de x al cuadrado le sumamos 2. ¿Ya? Entonces esta es la función y al cuadrado más 2 y la represento así. Ahí está. Esa es la función y al cuadrado más 2, la que está graficada. Acabamos de analizar una función potencia. Para ello primero analizamos el dominio, determinamos el dominio. Para hallar el dominio nos fijamos en el lado derecho para analizar a la variable x y nos fijamos si corre riesgo de provocar alguna indeterminación. Entonces nos fijamos que no está la variable en el denominador, no está la variable dentro de una raíz par y no está la variable dentro de un logaritmo. Entonces, como no hay ningún riesgo de indeterminación, el dominio son todos los números reales. Pasamos a analizar y hallar la imagen. Para eso tenemos que analizar y. Para analizar y primero tenemos que despejar x. Entonces de esta función despejamos y hallamos x despejado. Una vez que hemos despejado x, nos fijamos en esta parte de la función, en el lado derecho, porque tenemos que analizar y. Para la imagen analizamos y. Entonces nos fijamos que la variable está dentro de raíz par, entonces puede provocar riesgo o existe el riesgo de raíz par de negativo. ¿Cómo evitamos que haya raíz par de negativo? Los resultados son números imaginarios de la raíz par de negativo.
Para evitar eso, como estamos trabajando nosotros con números reales, funciones reales de variable real, lo que tenemos que hacer nosotros es igualar el interior de la raíz, este y menos 2 lo igualamos a mayor o igual que 0. ¿Por qué? Si aquí adentro fuera 0, raíz de 0 es 0. Si fuera raíz de un número positivo, también existe. Entonces tenemos que igualar siempre a mayor o igual que 0. Después despejamos, miren, y mayor o igual a 2, ya está despejado, y esa es la imagen. La imagen dice y siempre va a ser mayor o igual que 2 en nuestra gráfica, miren. Y cuando x viene desde menos infinito, viene desde un valor grande y. El valor más chiquito de y es 2. Nunca va a ser menor o igual que 2. Miren, y aquí nos dice la imagen. El conjunto de los valores de y dice y siempre va a ser mayor o igual que 2. Desde 2 hacia arriba va a tener valores y. En cambio, x puede venir desde menos infinito hasta infinito los valores de x. Y solo va a ser de 2 hacia arriba. Eso nos dice la imagen. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hemos despejado x igual a una función de y, a eso se le llama función inversa. Entonces, en lugar de esta x le ponemos función inversa de x, porque hemos despejado ahora x, y en lugar de y le ponemos x. Entonces, esta es nuestra función inversa de la función potencia. La inversa de una función de potencia es una función radical, una función que contiene una raíz. Y hemos hallado el dominio, la imagen y la función inversa. Lo que nos falta es graficar. Para graficar tenemos que hallar la tabla, y para hallar la tabla tenemos que evaluar la función. Esta es nuestra función. Entonces, ¿qué va a hacer evaluar la función? Reemplazar valores de x en lugar de esta x. Entonces decimos, la x se convierte como en una cajita mágica. Aquí vamos a colocar valores y nos va a dar un resultado de y distinto cada vez. Entonces, ¿qué valores vamos a escoger? Cuando esta tabla estaba vacía, decíamos, ¿qué valores vamos a escoger? Vamos a escoger según el dominio. Dice, el dominio son todos los números reales. Entonces, escogemos el 0, 2 negativos y 2 positivos. ¿Listo? Pero que estén en orden. Primero el más negativo, el negativo que está más cerca de 0, el 0, el 1 y el 2 en orden creciente. Cada uno de esos valores los reemplazamos. Reemplazamos valores de x igual a 2. Este primer valor lo estamos reemplazando. Estamos evaluando la función para este primer valor. ¿Dónde reemplazamos? En esta nuestra ecuación. En esta nuestra función que tiene forma de ecuación, en la representación analítica de la función, ahí reemplazamos. En cada lugar donde había x, reemplazamos este valor de menos 2. Hacemos los cálculos y nos sale un valor de y. Entonces y igual a 6. Así llenamos la tabla y después cada uno de estos valores los representamos. Dice, cuando x es menos 2, y vale 6. Intersectamos. Ahí. Cuando x es menos 2, y vale 6. Cuando x es menos 1, y vale 3. Cuando x es 0, y vale 2. Cuando x es 1, y vale 3. Cuando x es 2, y vale 6. Unimos esos 5 puntos y tenemos ya la forma de la función. Entonces, ese es el análisis para una función. Al hallar la función inversa de una función potencia, también hallamos o analizamos una función radical o una raíz, pero lo vamos a ver enseguida. Y enseguida vamos a ver estas funciones. Vamos a analizar esta función potencia negativa, es decir, la variable aparece en el denominador. Vamos a comenzar. Copiamos nuestra función y tenemos que analizar a la variable independiente x. Nos fijamos, a ver, esta parte ya no la necesitamos. Ahí está, y igual a 9 sobre x menos 3. Analizamos el lado derecho, analizamos a la variable x. Analizamos a la variable x y vemos, ¿hay riesgo de división entre 0? ¿La variable está en el denominador? Sí. Entonces escribimos, existe el riesgo de división entre 0. Aquí está. Existe riesgo de división entre 0. ¿Cómo evitamos ese riesgo de división entre 0? Evitar igualando denominador a 0.
decir el denominador lo igualamos a 0. Este denominador, fíjense, ese denominador, todo ese denominador, lo voy a escribir con rojo, todo ese denominador lo vamos a igualar a 0. Con rojo. Entonces ese denominador lo igualamos a 0. Ya, todo el denominador lo igualamos a 0 y despejamos, y ese valor que encontremos lo retiramos del dominio. Ya, procedamos entonces. Ese denominador lo igualamos a 0, hemos dicho, aquí está la orden, ahí está. Todo lo que está en el denominador lo colocamos ahí adentro y lo igualamos a 0. Ya no son necesarios los paréntesis, los retiramos. ¿Listo? El siguiente paso es despejar la variable. Para que esté la variable solita, el 3 pasa al otro lado a sumar. Está restando. Este menos 3 pasa al otro lado a sumar. Entonces, este valor, retirar de dominio. Ya, el número 3 hay que retirar del dominio. Entonces decimos, el dominio de la función es todo número x que pertenece a todos los números reales menos el conjunto que contiene al número 3. Listo, ya hemos retirado del dominio. Ahora, jóvenes, cuando tengamos una restricción así que nos dice todos los reales menos este número, vamos a tomar dos números. Miren, no vamos a tomar el 0, vamos a tomar dos números a la izquierda del 3. Entonces vamos a tomar el 1, 2 y el 1. Y vamos a tomar dos números a la derecha del 3, el 4 y el 5. ¿Ya? Pero no vamos a tomar al 3. Dice todos los números reales menos el 3. Entonces alrededor de este 3 vamos a tomar los otros valores. Y ya está el dominio. Para hallar la imagen tenemos que despejar. Entonces nos copiamos nuestra función. Tenemos que despejar x, nos dice. Tenemos que despejar x y la vamos a despejar. Aquí, ¿qué está pasando? X está en el lado derecho y está en el denominador. Para despejar todo lo que está en el denominador vamos a pasar a multiplicar y el y vamos a pasar a dividir. ¿Listo? Entonces, miren, nos copiamos. Quiero que vean visualmente lo que ocurre. Miren, este x menos 3 que estaba dividiendo, lo corto, lo pongo ahí, y el y lo ponemos a dividir. ¿Listo? El x menos 3 pasó a multiplicar y el y pasó a dividir. Nos falta un paso más. Bueno, este símbolo de paréntesis ya no es necesario porque no hay nada multiplicando ahí. ¿Listo? Ahora, decimos, para que esté terminada de despejar x, el menos 3 tiene que pasar al lado derecho. ¿Cómo va a pasar? Va a pasar a sumar. Quedaría así, joven. El menos 3 se lo retira de ahí y pasa a sumar, más 3. ¿Listo? Pasa a sumar como más 3. ¿Ya? Ahora, está completamente despejada. Podríamos decir que sí, o podríamos sumar fracciones. Sumemos las fracciones. Sumamos las fracciones sacando el común denominador. Miren cómo vamos a hacer. Vamos a sacar común denominador. En este lado el 3 es lo mismo que 3 entre 1, entonces su denominador es 3 entre 1. ¿Ya? El 3 es lo mismo que 3 entre 1. Entonces miren lo que voy a hacer. Ya. Vamos a sumar estas fracciones. Para sacar el común denominador multiplicamos los denominadores. Y por 1 es y nomás. Ese es el común denominador. Ahora
Vamos a dividir este común denominador entre cada denominador y lo vamos a multiplicar por el numerador. Entonces 9 vamos a multiplicar por la división de este común denominador entre y. Y entre y, 1. Entonces 9 por 1. Voy a buscar el símbolo de multiplicación por 1. Ya está. Ahora el signo, más 3. Más 3. Ahora el signo de multiplicación, vamos a multiplicar por y, el común denominador entre el denominador de la segunda fracción, y entre 1 es y por 3. Entonces ahí va y. ¿Ya? Ahora vamos a simplificar y nos quedaría lo siguiente. Vamos a realizar esas multiplicaciones. 9 por 1 es 9. 3 por y es 3y. Y ya tenemos la variable x despejada. ¿Ya? Tenemos la variable x despejada. Y observamos que la variable x, la variable x despejada, en el lado derecho tenemos que analizar a y. Buscamos, ¿hay riesgo de que y esté en el denominador? Sí, el primerito. Entonces, riesgo de división entre 0. ¿Cierto? Hay ese riesgo. Hay riesgo de división entre 0 por el simple hecho que la variable está en el denominador. ¿Ya? Le reduzco un poco el tamaño. Hay riesgo de división entre 0. Hay riesgo de división entre 0. ¿Cómo evitamos ese riesgo? Igualamos todo el denominador a 0 y ese número lo retiramos de nuestra imagen. Entonces, para evitar división entre 0, igualar denominador a 0. ¿Ya? Todo el denominador donde aparece la variable lo igualamos a 0 y así vamos a eliminar el riesgo de división entre 0. Entonces, miren, ¿cuál es el denominador? Este y lo igualamos a 0 y sería lo siguiente. Y igual a 0, despejamos y ese valor hay que retirarlo de la imagen. Ese valor hay que retirar. No vamos a usar cuando y sea 0. No va a existir el valor de la función cuando y sea igual a 0. Y decimos, por lo tanto, nuestra imagen de la función, voy a agrandarle un poco el tamaño, tiene que estar más grande el resultado. Ya, nuestra imagen va a ser todos los números reales menos el número 0. Eso hay que corregir aquí mientras se recupera PowerPoint. Ahora sí, todos los números menos el 0. ¿Han entendido? Como había riesgo de división entre 0, hemos igualado todo el numerador donde aparecía la variable, lo hemos igualado a 0, hemos despejado y ese valor hay que retirar de la imagen de la función. Y eso hemos hecho. Hemos dicho, la imagen son todos los números reales menos el número 0. Ahí está. Entonces la imagen son todos los números reales, y son todos los números reales, o pertenece a todos los números reales, excepto el número 0, excepto el conjunto que contiene el número 0. Ahora, para hallar nuestra función inversa, es esta x despejada. Cuando x está despejada, esa es la función inversa. Entonces,
la función inversa, en lugar de la y le ponemos x. Aquí vuelve a aparecer y, le ponemos x. Esta, cuando x está despejada, es la función inversa. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en lugar de x, y, o ponerle función inversa de x. Y en lugar de y, le ponemos x. Ahí hemos hallado nuestra función inversa, jóvenes. Ya hemos terminado de hallar el dominio, la imagen y la función inversa. Lo que sigue es graficar. Tenemos que graficar, es decir, representar en nuestro plano de coordenadas a la función. Ahora, jóvenes, miren, nos fijamos en el dominio. Cuando el dominio eran todos los números reales, utilizábamos el 0, dos números a la izquierda del 0, dos números a la derecha del 0, ¿verdad? Pero miren ahora, cuando el dominio nos dice son todos los números reales, excepto este número, aquí imaginariamente es del 3, no lo vamos a graficar. Vamos a usar dos números a la izquierda del 3, por ejemplo el 2 y el 1. Y vamos a usar dos números a la derecha del 3, el 4 y el 5. Este número es muy importante, ese número es clave, ¿ya? Es muy importante. No es el número menos 3 el que hemos retirado, el que tenemos que retirar es el x igual a 3. Para x igual a 3 no existe el valor de y, no va a existir la función. Y para y igual a 0 tampoco va a existir valor de x. ¿Ya? Por eso los estamos retirando esos dos números. A x igual a 3 los retiramos. A y igual a 0 también lo vamos a retirar. ¿Ya? Entonces, basta con que nosotros analicemos desde el dominio. El dominio nos dice el 3, aquí está, no lo vamos a escribir. Escribimos o escogemos dos números a la izquierda del 3 y dos números a la derecha del 3. Ya. Ahora vamos a evaluar la función para estos valores que hemos escogido en la tabla. Vamos a evaluar la función para esos valores que hemos escogido en la tabla. Es decir, para x igual a 1, ahí está, para x igual a 1 significa que aquí en lugar de x vamos a colocar 1. Voy a mover la tablita un momento. Aquí está la tabla. Tablita, no está estorbando a nadie. Ahí está. Tenemos, entonces, lo voy a volver a copiar. Tenemos esto. 1 menos 3, ¿cuánto es? El resultado de 1 menos 3 es menos 2. ¿Ya? Entonces, y vale 9 medios, es decir, menos 9 medios. Menos 9 medios. Menos 9 medios. Ahí está. Ya, menos 9 medios. Entonces eso es igual a menos 9 medios. Ahora reemplazamos para x igual a 2. Para x igual a 2. Reemplazamos en lugar de x, reemplazamos el 2. Y tendríamos lo siguiente. 2 menos 3 da como resultado menos 1. Menos 1. Menos 1 es lo mismo que menos 9 entre 1. Positivo entre negativo, menos 9. ¿Ya? Entonces menos 9. Cuando x vale ahora 4, reemplazamos aquí, x igual a 4 y nos copiamos. Sería
va a ser en el denominador 4 menos 3, va a ser 1. 1. 9 entre 1 es simplemente 9 positivo. 9 positivo. Así. Ya. Ahora, cuando x vale 5, vamos a reemplazar. Cuando x vale 5, aquí está, 5, vamos a tener lo siguiente. Igual a 5 menos 3, 2 positivo. Y este valor es 9 medios. 9 medios. ¿Ya? Ahora, podríamos graficar un par de números más. Un número más a la izquierda del 3. Miren, podríamos graficar un número a la izquierda del 3. Aquí sale 2 y menos 9. Aquí está el 1 y menos 9 medios. Podríamos graficar también para cuando x vale 0. A ver, cuando x vale 0, me voy a copiar esta función aquí arribita. Cuando x vale 0 y un número al final, nos vamos a graficar. ¿Ya? Entonces, cuando x es igual a 0, ¿qué resultado nos da? Nos da 9 entre menos 3. Eso es igual a 9 entre 3, 3. Positivo entre negativo, menos 3. Entonces, menos 3. ¿Ya? Y hemos graficado esos valores. Podríamos graficar un número más. Podríamos graficar un número más, por ejemplo el 6. Cuando x sea 6, vamos a ver cuánto hallamos. Estoy haciendo con un valor más para que sea más claro. Entonces ahí tenemos al 6. Lo copiamos y quedaría así. 6 menos 3 es 3 positivo. 9 entre 3 es lo mismo que 3 positivo. Entonces cuando x vale 3, cuando x vale 6, y vale 3. Ahora sí, todos estos valores los podemos representar sobre la recta de los números reales, sobre el plano cartesiano, perdón. Vamos a ver. Ya, vamos a graficar. Ahí está. Listo, aquí están qué valores estamos usando. Estamos usando el 0, el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. Veamos. Ahí está. El 1, el 2, el 3. El 3 no, bueno, el 3 está ahí, pero no lo vamos a usar.
Ya tenemos aquí representada nuestro plano cartesiano. Ahora tenemos que representar estos números. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Entonces, ese puntito va aquí. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Ahí está. Después, cuando x vale 1, y vale menos 9 medios. ¿Está? Cuando x vale 1, y vale menos 9 medios. Intersectan y ahí está el puntito. ¿Ya? Después, cuando x vale 2, cuando x vale 2, y vale menos 9. Entonces está abajo. ¿Ya? Está muy abajo. Ahí más o menos. Este puntito está ahí. Ahora, cuando x vale 3, nunca va a existir valor de la función. Ni siquiera tenemos que pensar en trazar valor de x. Lo que se hace cuando x es igual a 3, nosotros trazamos una línea recta llamada asíntota que va a pasar por el 3. Es una línea recta punteada de color rojo que nunca la vamos a usar dentro de la función. Así, es una línea punteada. Después también existe esa línea punteada para y igual a 0. Miren, cuando y es igual a 0 va a estar otra vez esta línea punteada. Es decir, nuestro eje X es una línea punteada. ¿Ya? ¿Qué significa estas líneas punteadas? Cuando x es 3, pasamos esta recta vertical, aquí, cuando x es 3, porque nunca vamos a tomar el 3. Y cuando y es 0, esta línea recta es y igual a 0. Nunca vamos a tomar ni a esta línea ni a esta línea dentro de la función. Ahora, cuando x es 4, y vale 9. Más o menos por ahí está. ¿Ya? Cuando x es 5, y vale 9 medios. Ahí está 9 medios. Y cuando x es 6, y vale 3. Cuando x es 6, y vale 3. Ahí está. Ahora, pongan mucha atención a esta última parte. Pongan mucha atención a esta última parte, jóvenes. Aquí está el puntito. Ahí está el puntito. Ahora, fíjense, vamos a graficar. Es muy importante esto que voy a hacer ahora. A ver, aquí viene desde 9, pasa por 9 medios, pasa por 3 y se viene así. Esta función tiene más o menos esta forma. ¿Ya? Tiene más o menos esa forma que está de color rojo. Pero cuando viene desde infinito negativo, quiero que vean también, viene así.
salir a la primera. A ver, 3, a F, y se va así. ¿Ya? Ahí está la línea y voy a completar desde acá. Fíjense lo que ocurre. Lo que ocurre es que la función viene desde el menos infinito, nunca choca a esta línea, a y igual a 0, nunca le va a chocar, viene y se va hasta infinito hacia abajo, pero nunca va a chocar a esta otra línea. Estas dos líneas rectas se conocen como asíntotas. La función va a pasar paralela a esta hasta el infinito, nunca le va a chocar. En el infinito aquí abajo va a desaparecer de este lado, va a aparecer al lado derecho, en el infinito arriba, y va a seguir viniendo la función y luego va a continuar. ¿Ya? Entonces esa es la gráfica de esta función potencia negativa cuando la variable aparece en el denominador. Tiene esta forma. Voy a completar un poquito más acá para que vean cómo sería. Desde infinito viene así. Esa línea. ¿Ya? Viene desde infinito. Nunca va a chocar, nunca va a cortar a esta línea cuando x vale 3. Nunca va a chocar ni va a cortar esta línea cuando x es 0. ¿Ya? Miren. Aquí le voy a alargar esta parte un poco. Viene desde acá. Pero nunca va a cortar a la recta cuando y vale 0. Esperen. Esto funciona. Ahora. Entonces viene así. Desde menos infinito y se va hasta infinito hacia abajo, pero nunca va a cortar a esta línea recta cuando x vale 3 y nunca va a cortar a esta línea recta cuando y vale 0. Miren, se viene desde infinito la función, baja hasta infinito, desaparece en el infinito, pero aparece al otro lado de esta línea recta, arriba, y vuelve a venir. Se va nuevamente hasta infinito, desaparece y aparece abajo de la línea cuando y es igual a 0, pero aparece en este otro lado del universo, del plano. ¿Ya? Entonces esa es la representación para esta función potencia negativa, es decir, cuando x aparece o cuando la variable aparece en el denominador. Vayan copiando, jóvenes.